Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. En esta preciosa noche damos gracias al Señor por permitirnos llegar hasta su intimidad de su casa en esta hora de la noche, ya que Dios nos permite por medio de esta herramienta, de esta plataforma de Facebook, poder compartirles el mensaje de la palabra del Señor. Así Dios bendiga a los que se van a conectar juntamente conmigo en esta noche, y así a todos los que van a ver en su momento esta transmisión, este video, esperando que esta palabra sea de bendición para todos mis hermanos y aún para mis amigos que nos van a escuchar en esta preciosa noche. Quiero en esta noche compartirles la palabra del Señor bajo un tema: pruebas por las que pasan los justos. Pues en la prédica anterior yo les decía que pruebas vamos a pasar. Santiago dice que vamos a tener pruebas. Jesús dice en los evangelios que tendremos aflicciones, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. Así en esta preciosa noche quiero compartir unos minutos la palabra del Señor. Si usted puede ayudarme ahí a compartir esta transmisión, le voy a agradecer de gran manera, y que Dios también le bendiga a cada uno de ustedes. El propósito por el cual hacemos esto, ¿verdad?, es para compartir la palabra del Señor. Con ese propósito lo hacemos, de compartir la palabra y que la palabra llegue hasta donde está la necesidad de cada persona. Dios bendiga a todos los que nos van a ver fuera del país como aquí en el país. Que Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos en Cristo, mis hermanos en la fe. Dice la palabra del Señor, vamos a leer en Job capítulo 1 y versículo 11 al 17. Dice la palabra del Señor, Job capítulo 1 versículo 11 y versículo 17. En el nombre del Padre, del Hijo y del poder de su Santo Espíritu, dice la palabra del Señor. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían. Vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 17. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Amén. Bueno, en esta preciosa noche hemos dado lectura a estos versículos de la palabra del Señor. Vamos a estar meditando bajo ese tema: pruebas por las que pasan los justos. Bueno, vamos a entrar con detalles al tema de esta palabra del Señor. Para empezar, quiero leer este apunte que traigo por acá. Job significa ser perseguido, lo que en esencia describe la persecución maligna que sufrió sin causa alguna, aunque en su vida gozó de prosperidad material, familiar y espiritual. De un momento a otro lo perdió todo, excepto su fiel comunión con Dios. Amén. Gloria a Dios. Quiero hablarte de un personaje que se encuentra en la escritura, hablando del patriarca
Job, dice la Biblia que este hombre era perfecto, era recto, era temeroso delante de Dios, porque el mismo Señor lo dice en la palabra. Job no lo dice, sino que lo dice el Señor, hablándole Dios a Satanás en una plática. Él le dice que no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fueron palabras de Dios, el cual Dios estaba hablando de Job, en bien de Job. Pero para explicarte este tema, pruebas por las que pasan los justos, quiero entrar bien con detalles a este mensaje y para que me puedas comprender un poco. Dice en el capítulo 1 y versículo 1 de Job: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. La Biblia dice de que Job era un hombre rico. Job tenía todo. Él poseía riquezas, poseía una familia estable. Él lo tenía, absolutamente lo tenía todo. Por eso dice la palabra del Señor, llamado Job, y este era hombre perfecto. Aparte de ser rico, aparte de tener una buena familia, dice que este hombre era perfecto, este hombre era recto delante de Dios. Y es por esa la razón que quizás Job en su momento no comprendió por qué aquellas pruebas le estaban viniendo, por qué aquellas dificultades le estaban viniendo. Como en esta noche, tú, mi hermano, puedas preguntarte y decir: no entiendo lo que me está pasando, no entiendo por qué yo estoy viviendo esto. Quiero decirte en esta noche que nada acontece sin que Dios no lo permita. Todo lo que a Job le aconteció, todo lo que a Job le pasó, Dios lo permitió, le permitió al enemigo para que él hiciese todo lo que él quería hacer, pero con el permiso de Dios. Así que si tú estás pasando una prueba, si tú estás pasando una dificultad, pues es Dios quien lo está permitiendo. Y Dios tiene un propósito para la vida tuya como para mi vida. Dice la palabra del Señor. Para entrar, veamos algunas pruebas por las que pasaron algunos justos. Si vemos muchos justos, Jesús, el principal justo, perfecto, el cual no conoció pecado, al cual se hizo pecado por nosotros, dice la palabra del Señor, y fue hasta la cruz, murió en la cruz para salvarnos, para limpiarnos de nuestros pecados y así a darnos salvación. Jesucristo sufrió mucho, sufrió azotes, se burlaron de él, aún le pusieron una corona de espina, le traspasaron con una lanza y le clavaron en una cruz sus manos, sus pies, por amor a la humanidad, por amor a la raza humana caída. Por eso el Señor sufrió. No debía sufrir, no debía nada, pero el justo Jesucristo sufrió aún no debiendo nada. Y muchos justos del ayer, como Daniel sufrió, Jeremías sufrió, Esteban sufrió, y muchos justos del ayer, como en el caso de Job. Este justo sufrió mucho, este hombre sufrió mucho. Sufrió mucho, en gran manera sufrió. Dice la Biblia que, hablando de los muchos justos del ayer que sufrieron, Esteban, dice la palabra del Señor, que a Esteban lo apedrearon. Esteban murió siendo apedreado. Jesucristo murió siendo crucificado. Pero Jesucristo dice que lo llevaron al sepulcro, pero al tercer día Jesucristo se levantó entre los muertos. Y ahora Cristo no está en esa cruz.
Ahora Cristo está a la diestra del Padre, sentado intercediendo por nosotros. Jesucristo no está en el sepulcro, Jesucristo está en el cielo, a la diestra del Padre. Pero estos hombres que sufrieron y muchos de ellos murieron, estos hombres están esperando la resurrección. Estos hombres están esperando el sonar de la trompeta para que se puedan levantar. Pero estos hombres sufrieron pruebas, estos hombres sufrieron dificultades. Como tú en esta noche quizás puedas estar sufriendo pruebas. Pero por eso el tema, pruebas por las que pasan los justos. Una de las muchas pruebas quizás que puedas estar atravesando, una enfermedad. Una enfermedad puede ser una prueba. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1, versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dicho, Jehová Dios ya le había dicho a Satanás, en el capítulo 1, versículo 6, se puede encontrar la primera prueba que Job atravesó. Y la primera prueba es en lo material. Satanás lo destruyó en lo material, pero Dios le permitió a Satanás que hiciese eso. Dice la palabra del Señor, versículo 11 y versículo 17 del capítulo 1. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. La respuesta de Dios: dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Satanás, para querer tentar a un hijo de Dios, tendrá que pedir permiso a Dios. Satanás pidió permiso para poder hacerle este mal a Job. Pero antes de hacer eso, dice la palabra del Señor, en el versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, y temeroso de Dios y apartado del mal? Fueron las palabras que Dios le responde a Satanás. Pero Satanás responde a Dios. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por lo tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Podemos ver a través de estos versículos aquel diálogo, aquella plática entre Dios y Satanás. Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás le responde, de rodear la tierra y de andar por ella. Eso es lo que hace. En el antiguo tiempo refleja que Satanás rodeaba la tierra. Ahora, allá en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo de 8, dice que anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Pero en este pasaje dice que él andaba rondeando la tierra y de andar por ella. Y en donde el Señor le dice a Satanás, no has considerado a mi siervo, no has visto a mi siervo, no lo has considerado, que no hay otro como él en la tierra. Fueron palabras de Dios, palabras de nuestro Dios a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto. Varón perfecto se está refiriendo Dios de Job. Dios se está refiriendo de su hijo como un varón perfecto, temeroso, apartado del mal. Entonces la respuesta de Satanás es, ¿acaso teme Job a Dios de balde?
no se ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Es donde aquí, donde Satanás comienza a decirle que las razones por las cuales Job temía, por las cuales era porque Dios lo había bendecido. Pero podemos ver a través de la escritura, podemos ver a través de la palabra que Job no temía a Dios por los bienes que tenía, por sus riquezas que tenía. Era porque él amaba a Dios. Él era un hombre que su fidelidad, a pesar de sus circunstancias, a pesar de sus pruebas, a pesar de sus desgracias que atravesó, él siempre mantuvo su integridad. Dios conocía el corazón de Job. Dios sabía que Job le amaba. Dios sabía que él le respetaba. Él era un hombre que era perfecto, que era temeroso y era apartado del mal. Entonces Satanás le dice: no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema en contra de tu presencia. En pocas palabras, como que Satanás le está diciendo: permítemele que yo le quite todo, a ver si no va a blasfemar en contra de tu presencia, a ver si no va a renegar en contra de tu presencia. Entonces viene la respuesta de Dios en el versículo 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Con el permiso de Dios, porque Satanás tiene sus límites. Él hace hasta donde Dios le permite. Mientras Dios no le permita hacer aquello, él no lo hace, sino que él actuará conforme Dios se lo permita. En este pasaje podemos ver que Dios le dice a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, todo lo que tiene. Y vamos a ver en lo primero, en lo que Job, la primera prueba en la que Job empieza a vivir. Y en lo primero que Job empieza a pasar o a sufrir es en lo material. En lo material es donde Satanás comienza a quitarle todo. ¿Por qué? Porque Jehová le dice: he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Todo lo que tiene está en tu mano, menos la vida de él. No podrás tocar la vida de él, porque la vida de él me pertenece a mí. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Y dice en lo material, en el capítulo: dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas sobre él tu mano. El hombre más rico de todos los orientales quedó en un solo día sumido a la miseria, sin riqueza. Esa era la grande. Aquel hombre más rico en un día dice que quedó pobre. En un solo día lo perdió todo. Hablando de lo material, dice: quedó en un solo día sumido en la miseria. Su riqueza era tan grande que su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados. Satanás le quitó a Job todo lo material en una secuencia de hechos que tuvieron lugar en un solo día. Las dramáticas calamidades hicieron que su hacienda fuera reducida a desierto, al no encontrarse más la presencia de bueyes, asna, ovejas, camellos, criados y pastores. La soledad reinó de manera súbita a aquel negro día para Job. En un solo día, Job perdió todo lo material. ¿Y cuál fue el argumento de Satanás? El argumento de Satanás fue que el patriarca, o hablando de Job, le era fiel a Dios por haberle dado riquezas y toda clase de bienestar, en tanto que sí se le retiraba todo blasfemaría. Lo acusó en repetidas ocasiones delante del Creador. Dice el capítulo
1, versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y el versículo 10. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene alrededor de sus manos? Has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Sus bienes habían aumentado. Al principio dice, y una vez más lo vuelvo a repetir, dice la palabra en el capítulo 1, versículo 1, que dice que era un hombre rico, más que todos los orientales de su época, de aquel entonces. Poseía muchos bienes, poseía mucho ganado, poseía muchas cosas, muchos criados, pero en un solo día lo perdió todo aquel hombre. Y sigue diciendo en el capítulo 2 y versículo 3 y 4 dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Le volvió a preguntar el Señor a Satanás. Y respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinase sin causa? Oye lo que la palabra del Señor dice, mi hermano. Una segunda vez Dios le vuelve a preguntar a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás responde: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios le vuelve a decir estas mismas palabras: ¿no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto, temeroso y apartado del mal? Y dice el versículo 3: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, y que aún retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Aquí Dios le está diciendo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo, varón perfecto, justo y temeroso y apartado del mal, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? ¿Por qué? Porque podemos ver que Satanás ya le había quitado las ovejas, le había quitado los camellos, le había quitado los bueyes, le había quitado las asnas, y le había quitado todos los criados, todo lo material, todo lo había perdido en un solo día. Entonces, pero aún con todo y esto, el patriarca Job dice que mantenía su integridad, mantenía su fidelidad a Dios. Aun cuando dice que Satanás le había dicho a Dios: ¿acaso teme Dios de balde? ¿Acaso no lo has coronado de favores y de misericordia? ¿No lo has cercado de bienes y de riqueza? ¿Acaso no te temerá Job? Por eso, entonces, permite quitarle todo eso y no va a blasfemar en contra de tu misma presencia. Aun cuando sucedió todo eso, Dios le permitió a Satanás para que le quitase todo lo que poseía Job, hablando de lo material. Pero aún cuando Job dice que había perdido todo lo material, dice que él mantuvo su integridad, mantuvo su fidelidad delante de Dios. ¿Por qué? Porque su adoración, su fidelidad, su temor no era por lo que poseía, no era por las riquezas que poseía, sino porque en verdad Job amaba a Dios, no por lo que poseía, sino porque lo amaba de todo su corazón. Y por eso Dios le permitió a Satanás que hiciese esto con Job, porque Dios conocía que Job iba a mantener su integridad, Job le iba a ser fiel hasta el final, y es por esa la razón que Dios le permitió a Satanás hacer todo esto con él. Dice: Satanás no quiere que vivamos bien, por eso estorba nuestro progreso en la vida por medio de limitaciones económicas. En tanto nuestro Padre Celestial nos da Él
Él nos quiere quitar. Entre tanto que nuestro Padre, hablando de Dios celestial, nos da, Satanás nos quiere quitar la bendición. Job era bendecido. Job era el hombre más rico. Entonces Satanás le quitó aquella bendición. Satanás le robó aquella bendición a aquel hombre, pero no pudo robarle la integridad para con Dios. Dice, Job significa ser perseguido, lo que en esencia se describe la persecución maligna que sufrió sin causa, porque fue sin causa, no fue por pecado, no fue porque Job hubiese pecado, sino fue sin causa, porque Satanás quería arruinar la vida de Job, pero Dios se lo permitió porque Dios conocía que Job amaba al Señor de todo su corazón. Aunque en su vida gozó de prosperidad material, Job gozó de prosperidad material, gozó de una buena familia y de una buena vida espiritual. De un momento a otro lo perdió todo. Dice la Biblia que Job lo perdió todo excepto su fiel comunión con Dios. Él perdió todo, perdió su ganado, perdió sus asnas, perdió sus bueyes, perdió sus criados, todo lo perdió hablando de lo material, pero excepto su comunión con Dios. Tú puedes estar pasando cualquier proceso, cualquier prueba, hermano, en estos momentos, pero no debes de perder la comunión con Dios. No debes de perder esa comunión, esa confianza, esa esperanza en tu Dios, porque Dios está allí en los momentos más difíciles. Dios está allí en los momentos de pruebas más difíciles. Si Dios estuvo con Job en esos momentos, aun cuando todo lo había perdido, Dios estará contigo en ese momento de prueba que estás atravesando o podamos llegar a atravesar. Satanás no quiere que vivamos bien, por eso estorba nuestro progreso en la vida por medio de limitaciones económicas. En tanto, nuestro Padre Celestial nos da, mientras Él nos da, Él nos quiere quitar la bendición. Otra prueba por la que Job atravesó es en lo familiar. Podemos ver acá, Satanás le quitó lo material. Ahora vamos a ver otra prueba que Job pasó en lo familiar. Dice el capítulo 1, versículo 13. Un día que sus hijos e hijas comían y bebían, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían. Vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 18. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de sus hermanos el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Podemos ver aquí otra prueba que Job estaba atravesando. La primera prueba fue que perdió todos los bienes materiales. En esta segunda prueba podemos ver que pierde a sus hijos. Dice en el capítulo 1, versículo 2: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. 7 hijos y 3 hijas.
La Biblia dice que todos fueron muertos. En el versículo que acabamos de leer, en el versículo 19 del capítulo 1, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. El patriarca Job, en ese momento de recibir la primera mala noticia, al recibir la segunda mala noticia, al recibir la tercera mala noticia y al recibir una cuarta mala noticia, aquel hombre pudo haber dicho: aquí se terminó todo. Ya perdí mis asnas, ya perdí mis bueyes, ya perdí mis camellos, ya perdí mis criados y ahora ya perdí a mis hijos. Entonces dice la Biblia que Job rascó sus vestidos, rascó su manto y dice que rasuró su cabeza en señal de dolor. ¿Por qué? Porque al recibir solo malas noticias en ese día, ¿qué pasaría, mi hermano que me estás viendo, si recibieras una mala noticia? ¿Cómo fuera tu comportamiento? ¿Cómo fuera tu comportamiento? Dice la Biblia que Job, al recibir malas noticias, en el versículo 20 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Podemos ver aquí qué fue lo que hizo Job. Había perdido todo, había perdido todos sus bienes materiales, pero aquí podemos ver que había perdido sus hijos, había perdido su familia, sus hijos queridos. Dice que estaban en su casa y un fuerte viento sopló y las cayeron sobre los jóvenes y entonces murieron. Solamente escapé yo. Escapó un criado para darle la mala noticia a aquel hombre que se encontraba allá, aun cuando ya había perdido todo. Llegan otro mensajero y le dice: tus hijos estaban allá, pero han muerto. ¿Cuál fue la actitud de Job? Dice la Biblia que en señal de dolor, porque era humano como nosotros, que sentimos dolor, que sentimos angustia cuando estamos atravesando X prueba, que estamos atravesando X problema, sentimos angustia, sentimos dolor, sentimos desesperación, que no encontramos qué hacer, como quizás lo pudo pasar Job al recibir la última la noticia, que dice que rascó su vestidura y rasuró su cabeza en señal de duelo, en señal de dolor. Entonces dice la palabra en el versículo 20: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo adoró, dice la palabra. Ya vamos a leer el versículo 21. Dice que entonces, después de haber rompido su vestidura, después de haber raspado su cabeza, dice que él se postró y adoró. Quizás podamos ver, para la lógica humana, imposible esto. Quizás podamos ver aquello imposible, que después de haber perdido sus bienes materiales, después de haber perdido sus hijos, aquel hombre, en vez de comenzar a renegar, en vez de empezar a cuestionar a Dios, como muchas veces tú, hermano, cuestionas a Dios, cuestionas a Dios por lo que te está pasando, en vez de cuestionar a Dios, lo que deberíamos de hacer es tirarnos de rodillas y adorar al Señor, porque es Dios quien tiene el control, es Dios quien sabe lo que está haciendo. Como Job quizás no entendía por qué tantos males le estaban llegando a su vida, pero él lo que hizo, adorar a Dios. Aun cuando recibió aquellas malas noticias, dice que se postró y adoró a Dios y dijo estas palabras: y desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volverá Jehová, y desnudo volverá allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios propósito alguno. ¿Cuál era el propósito de Satanás? Que Job blasfemara, que Job pecara, porque Dios ya le había dicho a Satanás: no has considerado a mi siervo Job, hombre perfecto, hombre justo, temeroso y apartado del mal. Entonces Satanás le dice: ¿acaso
Job temerá de balde, no lo has coronado de bienes, no le has cercado de bendiciones. Y le dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Por qué? Job no servía a Dios. Job no amaba a Dios por su riqueza. Job no amaba a Dios por lo que poseía, sino porque él lo amaba de corazón, le servía de corazón. Entonces, aun cuando lo perdió todo, dice que él mantuvo su integridad. Aun cuando perdió lo material, mantuvo su integridad delante de su Dios. Aun cuando perdió a sus hijos, dice que se postró y adoró al Señor. Y dice estas palabras: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Porque todo lo que Dios da y todo lo que podamos tener como lo tuvo Job, era Dios quien se lo había dado. Aquella riqueza, todo aquello era Dios quien se lo había dado. Pero aún Dios le permitió al enemigo para que le quitase todo aquello y arruinase su vida sin ninguna causa. Pero Dios conocía y sabía el corazón de Job, y Dios tenía un propósito grande para la vida de este varón. Dios conocía a Job como te puede conocer a ti, como me puede conocer a mí. Dice la palabra del Señor, para seguir avanzando en lo familiar: un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. El adversario también le quitó la familia. El diablo le quitó la familia. Primero le quitó lo material. Segundo, le quitó la familia. Sus 7 hijos y sus 3 hijas murieron bajo los escombros de la casa donde se hallaban reunidos a causa de un fuerte viento que derribó el edificio. Aquello que fue un golpe muy fuerte para Job, pero aún así mantuvo su integridad. Dice que fue un golpe muy fuerte para Job. ¿Por qué? Porque el adversario también no le bastó con solo quitarle lo material, no le bastó con solo quitarle los bienes, sino que también le quitó la familia, le quitó sus 7 hijos y sus 3 hijas. Murieron bajo los escombros de la casa donde se hallaban reunidos a causa de un gran fuerte viento que derribó el edificio. Aquello fue un gran golpe muy fuerte que derribó el edificio. Aquello fue un golpe muy fuerte para Job, pero aún así mantuvo su integridad. Sí fue una mala noticia y una noticia triste. A nadie le alegra una noticia triste. A nadie le va a alegrar una noticia triste y va a tener aquella sonrisa. Job no tenía aquella sonrisa cuando le llevaron aquella noticia que sus hijos habían muerto. Pero lo que él hizo es postrarse. Lo que él hizo es adorar. Pero sí sintió dolor, dice la Biblia, porque se rasuró su cabeza, rascó su vestido y se postró y adoró. Y en todo esto dice que no retribuyó ninguna palabra, no pecó contra Dios. Job, ¿por qué? Porque Dios conocía que Job lo amaba, que Job era temeroso, que Job era un hombre justo, que Job era un hombre perfecto. Y este hombre mantuvo su integridad aun cuando perdió a sus hijos. Entonces, su acción es loable. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esto era una señal de humillación. Aquí Job estaba reconociendo que todo lo que tenía era Dios quien se lo había dado. Y así mismo como Dios se lo había dado, también Dios se lo podía quitar. Y así como Dios también se lo podía quitar, se lo podía devolver. Porque Dios es el que bendice. Dios es el que bendice. Dios es el que exalta. Dios es el que empobrece. Dios es el que enriquece. Dios es el que exalta. Es Dios el que hace todas las cosas. Y dice la palabra del Señor: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios propósito alguno.
Job no pecó, dice la palabra. No murmuró contra Dios, no cuestionó a Dios. Y ni retribuyó palabra alguna a Dios, sino que dice que mantuvo su integridad. Y esta palabra es para ti, hermano, que me vas a ver, que me estás escuchando. Quizás no estés pasando las pruebas que Job pudo pasar, o podamos estar atravesando pruebas no similares a las de Job, pero ¿cuál es la actitud que debemos de tener nosotros? Es que debemos de mantener nuestra integridad, debemos de mantenernos siempre confiando en el Señor, que Dios tiene el control de todas las cosas, porque Dios es el que permite todo. El mal no viene de parte de Dios, el mal viene del enemigo, pero Dios lo permite. Todo aquello malo, todas aquellas ruinas, todo aquello que Satanás hizo contra Job no vino de Dios, pero Dios se lo permitió a Satanás para que lo arruinase sin causa. Pero dice la palabra que Job se mantuvo íntegro. Job se mantuvo siempre adorando ante la presencia del Señor, y eso es lo que quiere el Señor de nosotros, los que somos ahora cristianos. No importando la prueba que estemos atravesando, Dios quiere que aprendamos a confiar, que aprendamos a esperar en Él. ¿Por qué? Porque esa prueba pronto va a pasar, esa dificultad pronto va a pasar. Aquella prueba que estaba pasando Job pasó, aquella dificultad que Job estaba atravesando, dice que más adelante Dios lo bendijo. El postrer estado de Job fue mejor. Dios le devolvió muchas cosas mejores. Dios le devolvió a Job cosas mejores y se lo multiplicó. Pero ¿por qué Dios le multiplicó aquello a Job? Porque Job se mantuvo íntegro delante de Dios. Job se mantuvo siempre confiando en Dios, y eso es lo que Dios quiere de ti, hermano. Eso es lo que Dios quiere de ti, pueblo del Señor, que siempre te mantengas esperando en el Señor, no importando la prueba, no importando el proceso que estés atravesando, porque ese proceso pronto va a terminar. Ese proceso tiene fecha de vencimiento, así como inició también tendrá que finalizar. Pero mantengámonos, mantente siempre confiando en el Señor. No cuestionemos a Dios, no digamos al Señor por qué nos está pasando esto, sino que solamente que se haga la voluntad de Él, porque Él tiene el control. Él sabe lo que hace, Él sabe lo que está haciendo en la vida de cada uno de ustedes. Él sabe lo que está haciendo, mi hermano, en la vida tuya como en la vida mía. Había perdido lo material, había perdido la familia. Satanás odia a las familias bien integradas y prósperas. Es por eso que levanta adversidad sobre aquellos hogares de hijos de Dios cuyas vidas son útiles en el reino de Dios. Dios no puede ver aquellas familias bien organizadas. Satanás no puede ver aquellas familias prósperas, mayormente si son íntegras, mayormente si le sirven al Señor. Satanás no puede ver esas familias, y es por eso que dice la palabra que el ladrón no ha venido para matar, hurtar y destruir, pero más yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice la palabra del Señor. El adversario, el enemigo, hablando de Satanás, él no le gusta ver esas familias bien integradas, prósperas, y es por eso que él busca cómo desintegrar, cómo arruinar aquellas familias, cómo arruinar aquellos matrimonios, cómo arruinar aquellos hijos, que los padres no se lleven, que los hijos no vivan en el hogar. Ese es el propósito del enemigo, destruir aquellas familias, como lo hizo en este caso, que destruyó la familia de Job, pero Dios se lo permitió. Dios le permitió que hiciese eso, pero Job se mantuvo íntegro, y en esta noche reprendemos al enemigo, reprendemos al diablo, reprendemos al acusador. ¿Por qué? Porque él es el acusador de nuestras vidas, dice la palabra del Señor. En esta noche Dios bendiga tu familia, Dios bendiga ahí tus hijos, Dios bendiga ahí donde puedas encontrarte en esta preciosa noche. Dice que el adversario, hablando de Satanás, odia las familias bien íntegras, las familias que están bien prosperadas. Es
por eso que levanta adversidades sobre aquellos hogares e hijos de Dios. El enemigo va a levantar adversidades. El enemigo va a levantar cualquier clase de adversidad para querer arruinar tu hogar, para querer arruinar tu familia. Mayormente si tu familia es íntegra, mayormente si tu familia sirve al Señor, mayormente si tú le sirves con tu familia al Señor, Él va a querer arruinar tus hijos. Él va a querer arruinar tu hogar. Pero el Señor lo reprenda en esta noche. Si el Señor le permite, Él lo hará, pero Él no hará nada sin que Dios nos lo permita. Es por eso, mi hermano, que debemos de confiar en el Señor. Dice la palabra del Señor que Job dice que oraba por sus hijos y aún ofrecía sacrificio y pedía perdón al Señor por si al caso sus hijos habían cometido pecado. Y dice la Biblia que él lo hacía todos los días. Dice que pedía al Señor por sus hijos, como tú, mi hermano, como tú, padre de familia, lo haces por tu hijo. Tú oras por tu hijo, tú oras por tu hija, tú oras por tu casa, tú oras por tu familia. Eso es lo que hacía Job. El enemigo va a odiar una familia así, que esté bastante integrada y próspera. Es por eso que levanta adversidades sobre aquellos hogares e hijos de Dios cuyas vidas son útiles para el reino de Dios. Podemos ver acá pruebas por las que pasan los justos. Muchos justos pasaron pruebas. Muchos justos del ayer pasaron pruebas, como lo es en este caso de Job. Dice la Biblia que era un hombre recto, perfecto y temeroso y apartado del mal, y le vinieron todas estas clases de males porque Dios así lo permitió. Pero Dios le exaltó al final de la prueba. Dios le exaltó porque aquel hombre confió, aquel hombre esperó en el Señor. El enemigo le quitó lo material, el enemigo le quitó la familia, y también le podemos ver también que en el capítulo 2 y versículo 5 dice que también en la salud el enemigo le hizo mal a Job. En la salud, dice el capítulo 2 y versículo 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Amén, gloria a Dios. No le bastó al enemigo quitarle lo material. No le bastó al enemigo quitarle a sus hijos, sino que también dice que le pone una enfermedad, una sarna maligna desde la cabeza hasta las plantas de los pies. Aquí podemos ver que Job estaba sufriendo de una manera tan grande. Y Job, dice la Biblia, que era humano como nosotros. Era hombre que sentía dolor como usted y yo, pero con la esperanza que tenía a su Dios, que confiaba en Dios. Así como tú, mi hermano, tenemos ese consuelo, tenemos esa esperanza, que confiamos en nuestro Dios, que Dios es el que nos guarda, que Dios es el que nos cuida y que está con nosotros en todo momento, que está en el momento cuando todo va bien y que también está en el momento cuando aún todas las cosas parecen ir mal. Dice la palabra del Señor que Job sufría de una dura enfermedad. Satanás le dice: pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué es lo que buscaba Satanás de todo esto? Que Job blasfemara, que Job pecara contra Dios. Pero aún con todo esto, Job dice que siempre mantuvo su fidelidad,
que Job mantuvo su integridad delante de Dios. Entonces, no pudiendo hacer que Job blasfemara quitándole lo material, no pudiendo que Job blasfemara aun cuando mató a sus hijos, y Job sintiendo dolor y se postró y adoró, no le bastó esto al enemigo, sino que le dice, pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Él podía ponerle una enfermedad, pero no podía matarle, no podía quitarle la vida, porque Dios le permitió que tocase su cuerpo, pero que menos lo matara, porque le dijo, pero guarda su vida, porque el enemigo va a hacer lo que Dios diga, porque Dios es el que manda, Dios es el creador del cielo, Dios es el creador de la tierra, Dios es el creador de todas las cosas. Él hará conforme se hará y conforme Dios dice. Entonces el enemigo hizo conforme Dios le dijo, pero guarda su vida. Entonces es por eso que dice que Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y dice el versículo 7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. El versículo 8 dice, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Después de arrebatarle lo material, después de arrebatarle la familia, dice que lo enfermó. No fue Dios quien enfermó a Job, sino que fue Satanás quien lo enfermó con aquella sarna maligna, de la cual dice que la tenía desde la cabeza hasta la planta de los pies. Después de arrebatarle lo material, después de arrebatarle la familia, lo enfermó en su cuerpo. El que días atrás fuera el más rico, aquel hombre que días más atrás, después de padecer estas pruebas, aquel hombre que tenía la familia, aquel hombre que tenía aquellas asnas, aquel hombre que tenía aquellos bueyes, que tenía aquellos camellos, que tenía aquellos criados, que tenía su familia, aquel hombre que aparentaba y tenía toda aquella riqueza, aquel hombre más en estos pasajes podemos ver que ya nos refleja aquel gran hombre rico, ya nos refleja aquel hombre que tiene aquellos hijos, aquel hombre que tiene aquellos bienes, que tiene aquella riqueza. Aquí podemos ver en este hombre desgracia sobre desgracia, ruina sobre ruina en la vida de Job. De todos los orientales, oye lo que dice, después de arrebatarle lo material, después de arrebatarle la familia, el diablo lo enfermó en su cuerpo. El que días atrás fuera el más rico de todos los orientales se hallaba sentado en cenizas para aliviar la angustia de una terrible sarna maligna. La enfermedad no viene de Dios, sino del enemigo. Es por eso que cuando Jesús estuvo en la tierra sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó afuera muchos demonios. Vamos a leer este versículo, San Marcos capítulo 1. Vamos a leer en los evangelios, San Marcos capítulo 1 y versículo 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó afuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Podemos ver que la enfermedad no proviene de Dios. En este caso, la enfermedad que provino a este hombre Job no provino de Dios, sino de Satanás. Satanás fue quien enfermó a Job con una sarna desde la coronilla de su cabeza hasta las plantas de los pies. La enfermedad no viene de Dios, sino del enemigo. Es por eso que cuando Jesús estuvo en la tierra, sanó a muchos
que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó afuera a demonios. Nuestro adversario nos angustia por medio de las enfermedades físicas porque quiere arruinarnos la existencia. ¿Cuánto hermano, cuánta hermana, cuánto hermano en la fe quizás está sufriendo de una enfermedad, que está padeciendo una enfermedad? La enfermedad no viene de Dios, la enfermedad viene del enemigo, pero siempre Dios se lo va a permitir al enemigo, siempre con un propósito, porque todo lo que Dios hace, todo lo que Dios le permite aún al enemigo para que él haga con sus hijos, trae un propósito, tiene un propósito de parte del Señor. Dice que nos angustia por medio de las enfermedades físicas. ¿Cuántos estamos batallando con una enfermedad? ¿Cuántos estamos batallando con un problema de salud? Muchos, aún siendo cristianos, problemas de insuficiencia renal, problemas de diabetes, problemas de cáncer, problemas de migraña, cualquier clase de enfermedad que no proviene de Dios, sino de parte del enemigo. Pero que el Señor reprenda al enemigo en esta noche, porque la palabra del Señor dice que Él es nuestro sanador. Él, nuestro sanador, porque Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y en esta noche debemos declararnos sanos, debemos de declararnos sanos en el nombre del Señor Jesucristo. Aún con todo y esto, dice la palabra que Job no pecó. Job se mantuvo fiel. Dice la palabra del Señor en el versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Todo lo había perdido Job. Había perdido lo material, había perdido su familia y aún sufría una enfermedad. Pero el golpe de gracia que lo recibe de su esposa, aquella esposa que cuando ve a su esposo o a Job, que ya no tenía aquellos bienes, que había perdido toda su riqueza, aquella mujer, en vez de estar en esos momentos con él para ayudarle, para apoyarle, hizo lo contrario. Aquella mujer dice estas palabras. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Aquel hombre no escuchó palabras alentadoras de su mujer. Aquel hombre esperaba quizás escuchar de su esposa, de su mujer, decir: ya vamos a salir de este proceso, ya vamos a salir de esta prueba, confiemos en Dios. Job dice que confió en Dios hasta el final, mantuvo su integridad, pero aquella mujer, las palabras fueron palabras insensatas, palabras no fueron palabras alentadoras. Fue el golpe de gracia quizás que el enemigo pudo usar a aquella mujer, porque era el diablo que estaba usando a aquella mujer para darle el tiro de gracia supuestamente a Job. Pero las palabras que responde Job fueron palabras bien sabias, palabras bien dichas, aun cuando aquella mujer no fueron las palabras correctas que fueron dichas a su esposo, a Job, porque aquella mujer le dijo: ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún retienes tu integridad aun cuando has perdido todo? Has perdido tu riqueza, has perdido tus materiales, has perdido tus criados, has perdido tus asnos, tus vacas, tus bueyes, tus camellos. Has perdido a tus hijos, aún retienes tu integridad, aún estando en esa condición de salud. Mira cómo te encuentras, mira cómo estás, mira cómo sufres, aún retienes tu integridad, aún eres fiel a ese Dios, aún eres fiel a ese Dios, aún cuando solamente estás recibiendo males. Aún así te pueda decir, quizás el enemigo te pueda susurrar el enemigo a tu oído. Aún tú así sigues siendo fiel cuando tu oración no es respondida. Aún cuando tú no ves que aquello cambia. Tú no ves que sana. Que tú ves que tú oras, pides por sanidad, pides por respuesta. Y en vez de ver respuesta, aquel problema va arreciando. Aquella dificultad va arreciando. Aún así tú confías en Dios. Te pueda susurrar el enemigo
enemigo a tu oído, mi hermano. Te puede susurrar el enemigo a ti, mi hermana. Te puede decir, aún así tú retienes tu integridad, aun cuando tú pides por tus hijos, porque vengan al camino del Señor. Y mira, el Señor no te escucha, el Señor no te oye. Aun cuando tú oras por tu esposo que no es cristiano, tú estás ahí orando por convertimiento de tu esposo, y el enemigo puede decir, ¿cuánto tiempo llevas orando? ¿Cuánto tiempo llevas ahí clamando? Y el Señor no te responde. Aleluya. Eso es lo que hace el enemigo. Pero en esta noche yo quiero decirte, mi hermano, en esta noche yo quiero decirte, mantén tu integridad, mantén tu confianza en Dios, mantén tu confianza, tu integridad, mantente siempre esperando en el Señor. Porque esa prueba va a pasar, esa tormenta va a pasar, esa dificultad va a pasar. Aleluya. Si hoy estás sufriendo una enfermedad, el Señor tarde o temprano va a hacer un milagro en tu vida. Pero no dejes de confiar en el Señor, no dejes de confiar en el Señor. Aleluya, porque dice la palabra que Él es nuestro sanador y que para Él no hay nada imposible. Lo que para los hombres es imposible, para Dios dice la palabra que todo es posible. Pero va a llegar el susurro del enemigo, va a llegar diciéndote, aleluya, no te responde el Señor. Sos tu hijo, pero ¿a dónde te responde el Señor? Pero lo que debes de hacer tú es de reprender al enemigo, es de reprender ese pensamiento, es de reprender ese dardo que llega al pensamiento. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que va a querer es que tú cuestiones a Dios. Lo que el enemigo va a querer es que tú blasfemes contra Dios, que tú le des la espalda al Señor. Porque ese es el propósito del enemigo, que tú le des la espalda al Señor. Aleluya. Pero tú y yo debemos de comprender que al Señor debemos de adorarle en todo momento, en todo tiempo. Cuando no hay, al Señor se le debe de dar la gloria, al Señor se le debe dar la alabanza. Cuando hay, cuando no hay. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque Él es grande y es poderoso, y Él es digno de toda la gloria. Aleluya. Aquel hombre aún siendo rico, lo perdió todo, pero aun cuando lo perdió todo, él siempre siguió confiando, él siempre siguió esperando y confiando en su Señor. Y al final del proceso, al final de la prueba, al ver el enemigo que no pudo hacer que Job blasfemara, no pudo hacer que aun cuando perdió lo material, que perdió a sus hijos, y aun cuando estaba enfermo de su cuerpo, y aun cuando su esposa dijo, maldice a Dios y muérete, aún este hombre dice que se mantuvo íntegro, se mantuvo fiel delante del Señor, y Dios lo recompensó por su fidelidad. Dios lo recompensó porque se mantuvo íntegro, se mantuvo confiando en el Señor. Dios te va a recompensar, Dios te va a bendecir si te mantienes fiel. Dios te va a bendecir si te irama. Oh poderoso nuestro Dios, el Señor te va a bendecir. Dios te va a bendecir si te mantienes fiel a Él. Dios te va a bendecir si te mantienes confiando en el Señor. Dice la palabra del Señor que Job le responde a la mujer, aun cuando la mujer le dice, aún mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Aquella mujer, cuando vio a aquel hombre ya en la desgracia, cuando aquella mujer vio a su esposo ya que lo había perdido todo, entonces ella le dijo, maldice a Dios y muérete. Aquella mujer ya no quería aquel hombre porque lo había perdido todo. Aleluya. Pero el Señor, aleluya. Y Job le responde y él le dijo, ¿cómo sueles hablar? Como cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó con sus labios. Job estaba reconociendo que todo lo que poseía, que todo lo que tenía era porque Dios se lo había dado. Entonces las palabras, la respuesta a su esposa, la respuesta a aquella palabra de su esposa fue la respuesta de Job. Y le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no? ¿Acaso no vamos a recibir males? Así como recibimos también bienes, también recibiremos males. Te vuelvo y te repito,
El mal no viene de Dios, lo malo no viene de Dios. Dios permite al enemigo para que el enemigo traiga el mal a nuestras vidas, pero el mal no viene de parte de Dios. El enemigo hace que venga todo lo malo. El enemigo traerá todo lo malo a la vida tuya, a la vida nuestra, pero siempre y cuando Dios se lo permita. Así en esta preciosa noche dice la palabra: en todo esto no pecó Job, con sus labios no pecó Job. ¿Cuántas veces tú has cuestionado a Dios? ¿Cuántas veces tú has dicho: Señor, ¿por qué yo? Señor, ¿por qué yo estoy pasando esto? Debemos de entender y comprender que de todo lo que estamos pasando, que estás pasando, mi hermano, es un propósito de parte de Dios. Aún de lo malo que te está viniendo, aún de lo malo que estás atravesando, aleluya, que el enemigo está haciendo allí, porque Dios se lo ha permitido. Es porque Dios quiere hacer algo, es porque Dios se va a glorificar, es porque Dios grandes cosas va a hacer, dice la palabra del Señor. Para ir finalizando este mensaje, aleluya, dice la palabra del Señor en Job capítulo 42. Después de que Job había perdido todo, lo material, la familia, aun cuando había sido enfermo a causa de aquella enfermedad, y aun cuando dice que la esposa le dijo que maldijera a Dios y que se muriera, dice que él se mantuvo íntegro y no pecó con sus labios contra Dios. Veamos lo que dice capítulo 42 de Job, versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. ¿Por qué dice la palabra y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero? Porque cuando el enemigo le quitó lo material, dice que tenía 7,000 ovejas. Pero en este postrer estado dice que Dios lo bendice y ya no tiene 7,000 ovejas, sino 14,000 ovejas. Porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Sesia y el de la tercera Queren-Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. No murió a causa de aquella enfermedad, no murió a causa de aquella sarna, no murió a causa de aquel problema de salud que Satanás puso en Job. No, dice la palabra del Señor que Dios bendijo el postrer estado de Job, le multiplicó lo material y le dio los hijos que murieron. Porque dice la palabra que fueron 7 hijos y 3 hijas. Esos murieron, pero en el postrer estado dice la palabra que Dios le volvió a dar los hijos que él tuvo, 7 hijos y 3 hijas. Entonces, mi hermano, ¿cuál es el propósito de esta palabra? El propósito es que esperemos en Dios con paciencia. Pruebas por las que pasan los justos. Ese es el tema el cual hemos estado en esta noche meditando. Pruebas por las que pasan los justos. Todos aquellos que hoy hemos emprendido este camino y que vamos tras la justicia, entonces nosotros, siendo justos, vamos a tener que enfrentar pruebas, vamos a tener que enfrentar dificultades. Si estos hombres del ayer enfrentaron pruebas de diversas formas, nosotros vamos a enfrentar pruebas. ¿Cuál es la prueba que estás pasando? Yo no la conozco, pero Dios sí lo conoce.
Entonces, ahí en esa prueba que estás atravesando, solamente aprendamos a confiar en el Señor. Solamente aprendamos a esperar en Dios, porque Dios tiene el control de todo. Y Él ha permitido todo con un propósito. Dios permitió que Job pasase esta dificultad de pruebas, esta dificultad de malas noticias, y al final Dios lo bendijo, porque Dios va a bendecir a aquellos que esperan en Él. Así en esta preciosa noche, que el Señor te bendiga, mi hermano, a todos aquellos que estarán viendo en su momento este video, ahí donde puedan encontrarse, en el trabajo, en su casa, con su familia. Ahí que el Señor les bendiga, y esperemos en el Señor, porque veremos la mano de Dios moverse en nuestro favor. El enemigo va a querer que tú te desesperes. El enemigo va a querer que tú des la vuelta atrás. Pero dice la palabra del Señor: puesto los ojos en Jesús, el autor de la fe, nuestro Señor Jesucristo, debemos de estar siempre viendo al blanco perfecto que es Cristo. No nos desenfoquemos, que nada nos desenfoque. ¿Qué le pasó a Pedro? Dice que cuando iba sobre las faz de las aguas, iba caminando en dirección al Maestro, pero se levantó la tempestad y dice que comenzó a dudar y comenzó a hundirse. Cuando tú empiezas a desenfocarte y dejas de ver al blanco perfecto, entonces vas a empezar a hundirte, vas a empezar a dudar, vas a empezar a no querer seguir adelante. Pero hay que mantenernos siempre viendo el blanco perfecto que es Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pedro? Pidió ayuda, pidió socorro y dijo: sálvame, Maestro, porque perezco. Solamente Él nos puede ayudar, solamente Él nos puede sacar en victoria. Así que, mi hermano en Cristo, ¿cuál es la prueba que te ha llegado? Puede ser económica, puede ser de salud, puede ser de familia, puede ser de cualquier índole, que para ti quizás pueda parecer que ya no hay solución. Quizás puedas pensar de esta manera, pero Dios, Él tiene la respuesta. ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible. Todo es posible para nuestro Dios. Damos gracias al Señor por esta palabra en esta preciosa noche. Bendito Señor que estás en el cielo. Señor Dios Todopoderoso, gracias. Gracias por esta palabra que me has permitido, Señor, hablar en esta noche y compartir. Señor, que tu palabra llegue ahí hasta donde está la necesidad. Mi Dios, que esta palabra bendiga muchas vidas, bendiga a muchos hermanos en la fe, y aún, Señor, aquellas personas que sufren en estos momentos. Pero, Señor, confían en ti, Señor, que tú les vas a ayudar, que tú les vas a sacar en victoria. En el nombre poderoso tuyo, Señor. Ayúdalo, Dios mío. Ayuda a cada hermano, ayuda a cada hermana a que pueda, Señor, Señor, aún en medio de ese proceso, aún en medio de esa dificultad, esperar en ti, esperar, confiar en ti y siempre mantener esa actitud de adoración, esa actitud de reverencia, de respeto delante de ti, mi Dios. Aleluya, porque si usted bendijo a este hombre después de haber perdido todo, le devolvió, le multiplicó, le dio aquellas yuntas de bueyes, le dio aquellas asnas, le dio aquellos camellos, le dio, Señor, le multiplicó y le dio los hijos, Señor, que había perdido. Aleluya. Así también usted, Señor, mi Dios, ha de bendecir el postrer estado de cada persona, de cada hermano, cada hermana que pueda estar atravesando, aleluya, hoy lo que está atravesando. En el nombre poderoso tuyo, Señor, reciban nueva fuerza en el nombre poderoso tuyo. Gracias, Señor, en esta preciosa noche. Amén y amén, mi Señor. Dios bendiga a mi hermano Carlos Mengíbar, Santa María. Dios le bendiga, hermano, y así a todos los hermanos que han estado conectados en esta transmisión. Dios bendiga a José Rodríguez. Dios bendiga a mi hermano José Amelqui Requeno Cabrera, mi hermano Néstor Rivera,
Dios les bendiga a todos los hermanos. Dios bendiga al amigo Pablo Luna. Dios bendiga también al amigo Tony. Dios lo bendiga. Al amigo Juan Carlos Rivera. Al amigo Manuel Luna también. A nuestro amigo Alberto Ayala. A nuestro hermano Wilfredo Pineda también, que el Señor le bendiga. A Michelle, amiga también, que Dios la bendiga. A mi hermana Febe Isamar, que el Señor la bendiga. Y así, que Dios les bendiga a todos los que estuvieron pues conmigo en esta transmisión, y a todos aquellos que estarán viendo en su momento. Y pues nos despedimos de esta manera, y pues Dios nos permitirá para la próxima estar compartiendo en otro en vivo la palabra del Señor. Dios les bendiga.